Día 13. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Cuando me volví pastor de la iglesia Church of the Nazarene en Palmer, Tennessee, en marzo de 1955, a los 19, era el miembro más joven. Había allí un par de docenas de niños, además de un puñado de adolescentes ligeramente más jóvenes que yo, pero de hecho no eran miembros. Además, yo había sentido el llamado divino a predicar solamente 4 meses antes, es decir, en noviembre de 1954. Mi primer sermón en Palmer era posiblemente el quinto que había predicado en total. Sintiéndome tan inadecuado e insignificante, no creo seriamente que yo pensara que Dios realmente hablara a través de mí en esos días. Aunque yo no tuve nada que ver con que ellos me llamaran, honestamente sentía que estas personas en Palmer me estaban haciendo un favor al dejarme ser su pastor. Después de todo, yo todavía era un estudiante en el Tribeca Nazarene College en Nashville. No fue sino hasta hace unos años, cuando nos mudamos de vuelta a Nashville, que descubrí que Dios en realidad me había usado después de todo. Fui invitado a regresar a Palmer para predicar allá. Menos de 10 de la congregación habían estado cuando yo estuve allí más de 50 años antes. Pero una dama de unos 60 años se me acercó para decirme que ella de hecho fue salva de chica bajo mi ministerio, más de 50 años atrás. Fue la primera vez que supe eso. ¿Puede pensar en algo más emocionante que pensar que Dios de hecho habla a través de usted? Después de casi 60 años de ministerio, nunca dejé de sorprenderme de que Dios pudiera verdaderamente hablar a través de mí. Creo que David se sentía de esa manera. Cuando llegó al final de su vida, escribió en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Probablemente se estaba refiriendo a lo que escribió más que a lo que dijo, aunque lo último no puede ser desechado. Es probable que también se esté refiriendo a sus cantos. Es llamado el dulce cantor de Israel o el dulce cantor de himnos de Israel. Como sea, David se volvió consciente de que al final de su vida el Espíritu Santo lo usó para hablar, cantar o escribir a través de él. Aunque David no escribió el Salmo 45, las palabras introductorias con toda seguridad lo describen. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Pablo le pidió a los efesios que oraran por él para que Dios me dé las palabras. Pablo quería esa indescriptible unción por medio de la cual no batallara buscando palabras, sino que fluyeran con facilidad y sin esfuerzo. Es un fenómeno maravilloso cuando un orador bajo la influencia del Espíritu Santo se encuentra pronunciando palabras que le vienen con suma facilidad. Esa es la unción. Quizá recuerde que dijimos que la unción es cuando su don funciona con facilidad. Por lo tanto, cuando uno habla y las palabras fluyen con facilidad, es un momento maravilloso. Hay un estudio interesante en el griego cuando se compara Hechos 2.4 con Hechos 2.14. Hechos 2.4 declara que los discípulos hablaron sobrenaturalmente en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, o el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Por eso, todos podían escucharlo hablando en lenguas, pero también entendían lo que estaban diciendo sobrenaturalmente en su lengua materna. Que los discípulos hayan sido provistos de habilidad o dado que hablasen muestra que su hablar en lenguas fluía en alta voz y con facilidad. Ahora, en Hechos 2.14, Pedro dijo a voz en cuello a la multitud. Esto significa que no solamente habló con voz fuerte, sino con facilidad, con el mismo habla o habilidad que se les dio a los discípulos en Hechos 2.4. Piense en esto. Cuando Pedro predicó su sermón en el día de Pentecostés, tuvo la misma ayuda para hablar en su propio idioma que la que tuvo momentos antes cuando habló en otra lengua. Esto indica el poder sobrenatural dado a Pedro ese día. Esta palabra es usada más tarde cuando Pablo le dijo a Festo: lo que digo es cierto y sensato.
Pedro dijo: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, nos dice la primera carta de Pedro 4:11. Hable como los oráculos de Dios. Así que concluyo este segmento donde comenzamos. Cuando se presentan las últimas palabras de David, está escrito: oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Qué cosa tan maravillosa es saber que Dios puede hablar a través de nosotros. Y David no era perfecto. Esto nos da esperanza de que el Espíritu Santo puede hablar a través de usted y de mí. Las citas bíblicas para el día de hoy son Salmo 45, Hechos capítulo 2 versículos 1 al 4, Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 20 y la primera carta de Pedro capítulo 4 versículos del 7 al 11. Repite conmigo esta oración. Glorioso Espíritu Santo, quiero tanto que me uses. Habla a través de mí. Sé que mis palabras no serán infalibles como la Santa Eucaristía, pero úsame tanto como puedas, sabiendo al igual que tú lo frágil y humano que soy. En el nombre de Jesús, amén.